Los católicos romanos, a primera vista, parece que son solamente un grupo más entre los muchos grupos de cristianos del mundo actual. Puedo entender toda una vida de ojeriza. Pero, ignorar prácticamente 1500 años de historia porque no les gusta la Iglesia Católica. Vamos. Por favor. Cuatro respuestas seguras a 4 mentiras peligrosas que enseñan sobre la Iglesia Católica. Hola a todos, esto es Cristianismo Católico con Romeo Charlie. El otro día en YouTube vi el video de la Iglesia Bíblica Zacatecas intitulado 4 mentiras peligrosas que enseñan los católicos. Algo anda mal. Bien pensado. Se trata de un video de 8 minutos y 38 segundos, provisto de cierto rigor, y también de cierta insidia, ¿por qué no? Vaya, vaya, vaya. Vamos, que si hubiera tenido más rigor, los de la Iglesia Bíblica Zacatecas hubieran tenido que hacer otro video y sin insidias. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Antes que nada, los clips que presento provienen del video de la Iglesia Bíblica Zacatecas, del cual les dejo el link en la descripción. A pesar de la brevedad de los clips, estos no han sido sacados de contexto y representan bien a lo que se refiere el video. Y también, independientemente de que este video llegue a llamar la atención o no de aquellos a quienes critico, por favor, yo le pido encarecidamente a todo aquel que vea este video, para que o no llegue al final, que por favor no le mande a ellos mensajes de odio, ni insultos, ni intentos de doxeo, ni nada parecido. Por favor, esto es solo una controversia, no una cacería de brujas. Marica, ya. dicho esto, empecemos. Así que, let's go. Número 1. El catolicismo romano recibe las escrituras como la palabra de Dios, pero junto con las escrituras, coloca la tradición, que supuestamente nos imparte a nosotros las enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles en una forma viva. Las escrituras no son la única fuente de autoridad. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Empecemos con que el principio sola escritura proviene de la Reforma del siglo XVI y consiste en que la Biblia es la autoridad final y la corte de última apelación en todo lo que afirma o implica. La escritura es la única fuente de autoridad para la fe y la práctica cristiana. Los reformadores, como Martín Lutero, defendieron este concepto durante la Reforma protestante. Según sola escritura, la Biblia es accesible para todos, y su mensaje puede ser entendido con claridad. Además, se autointerpreta a través de sí misma, guiada por el Espíritu Santo. Ajá, ¿qué más? Este concepto tiene graves consecuencias e implicaciones. No shit, Sherlock. Si la Biblia es accesible, puede ser entendida con claridad y se autointerpreta por la guía del Espíritu Santo, porque hay más de 47.000 denominaciones cristianas originadas en la Reforma en todo el mundo. Si la escritura es la única fuente de autoridad para la fe y la práctica cristiana, ¿cuál es el canon bíblico inspirado que sirve como única fuente de autoridad? El canon de los cristianos ortodoxos, cuyo Antiguo Testamento consta de 81 libros. El canon de la Biblia de Casiodoro Reina de 1508, el cual incluye los libros deuterocanónicos. La Biblia Reina Valera de 1862 de Sociedades Bíblicas Unidas, la cual excluye los libros deuterocanónicos. La de Martín Lutero de 1534, con un Antiguo Testamento de 39 libros, del canon de Jamnia del siglo II después de Cristo, sin deuterocanónicos, y que pone al final la Epístola de Santiago por poco inspirada, entre comillas. La Biblia católica, basada en el canon de la Biblia Septuaginta del siglo III a.C., y que es citada constantemente por quienes redactaron el Nuevo Testamento, en la cual se basan doctrinas cruciales, tales como la expuesta en Mateo, capítulo 1, versículo 23. Diferentes cánones implican agendas diferentes, y si hay un canon incorrecto, entonces es por doctrina de hombres. Piénsenlo otra vez, y piénsenlo bien, estimados de la Iglesia Bíblica Zacatecas, a cuál canon le van a adjudicar autoridad y por qué, y luego hablaremos de cuáles son las doctrinas de hombres. Sabe demasiado, envíen al personal. Número 2. La idolatría es un error grave que los católicos alrededor del mundo cometen hoy en día. Por enésima vez, ¿cuál idolatría? Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Estimados de la Iglesia Bíblica Zacatecas.
La veneración de la Virgen María, la comunión de los santos y el uso de imágenes en la tradición católica no se consideran idolatría. ¿Y ahora qué hago? Permítanme pues explicarles cada uno de estos aspectos, una vez más, seguramente no es la primera vez para ustedes. Aquí vamos. Veneración de la Virgen María. La Iglesia Católica venera a la Virgen María como la Madre de Jesús. La veneración no implica adoración, sino un profundo respeto y honor hacia ella. María es considerada un modelo de fe y obediencia, y su papel en la historia de la salvación es fundamental. Si el Padre Celestial la quiso honrar enviándole al arcángel Gabriel y llamándola a través de él, llena de gracia, como aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 28, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? No me vengan por favor con el cuento de que el arcángel Gabriel estaba adorando a María. Y si Jesús quiso honrar a su madre obedeciéndola y así hacer su primer milagro en las bodas de Caná de Galilea, Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 3 a 8, a pesar de que todavía no había llegado su hora, ¿por qué no podemos honrarla también? No me vengan por favor con el cuento de que Jesús estaba adorando a María. La oración a María y la solicitud de su intercesión son prácticas comunes en la tradición católica. Los católicos creen que María puede interceder ante Dios en su nombre. Si lo hizo en su vida terrenal por unos novios que no tenían vino para su fiesta de bodas, nosotros que creemos en la comunión de los santos, también podemos pedir su intercesión ante Jesús. Él nunca ha dejado de ser un buen hijo. No. Bueno, sí. La comunión de los santos. La comunión de los santos es una creencia que une a todos los fieles, vivos y fallecidos, en una comunidad espiritual. Sí, cómo no. Eso que se los crea su tía. Curiosamente, buena parte del soporte bíblico acerca de la comunión de los santos está en los libros deuterocanónicos que Martín Lutero quitó de la Biblia en 1534 para parecerse más a los fariseos que no querían tener nada que ver con los cristianos y que ya no podían entrar en las sinagogas por estar bajo maldición. Ya, no digas nada. Ya nos exhibiste. Ya. Bien, los católicos creen que esta comunión trasciende la muerte y que los santos en el cielo pueden interceder por los vivos. La Iglesia Católica enseña que los santos, incluyendo a María, están en comunión con Dios y pueden ayudarnos en nuestra vida de fe. Esto no es idolatría, sino una expresión de la unidad de la Iglesia. Uso de imágenes. Las imágenes religiosas, como estatuas y pinturas, se utilizan en la tradición católica como una forma de recordar y representar a figuras sagradas, incluyendo a Jesús, María y los santos. Estas imágenes no son adoradas en sí mismas, sino que sirven como recordatorios visuales de la fe y como ayuda para la devoción. Así, o más claro, Los católicos no adoran las imágenes, sino que las utilizan como medios para enfocar su mente y corazón en lo divino. La prohibición del uso de imágenes en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 20, versículo 4, se refería a la adoración de ídolos, no al uso de imágenes religiosas con fines piadosos. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, se dice: No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Weird. Sin embargo, para nuestros estándares actuales, no hay demasiada diferencia entre las vestimentas de los hebreos y hebrea del siglo XIV a.C. Sin embargo, esto no los pone en infracción del mandato de la ley. El propósito de los hebreos no era el de quebrantar el mandato de Dios con su vestimenta. Por extensión, no hay infracción del mandamiento de Dios en cuanto a uso actual de las imágenes por parte de los cristianos católicos, ya que el propósito de uso de estas no es la idolatría. Sí. La infabilidad papal. En fin, raros son el creyente y el no creyente en el hemisferio occidental que no hayan oído algo acerca de la infabilidad del Papa. Los santos fueron una basofia anoche. Todos basofia. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Y seguramente algo muy distorsionado, es lo que la gran mayoría de creyentes y no creyentes han oído y creen que saben. Que el Papa no se equivoca en nada, que nada de lo que dice está equivocado, que no se puede equivocar aunque quisiera. Sé muy bien lo que digo. ¡Cállate! Pero no es así. Una forma de decirlo es que la infabilidad papal es un asunto muy formal,
muy serio, tan especial y extraordinario, el cual no tiene que ver con el día a día y sus trivialidades, sino con verdades eternas, inmutables. Por definición, la iglesia que Jesucristo estableció en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 17 a 19, no puede enseñar errores, porque condenaría eternamente a sus fieles. También es una institución santa porque la estableció Jesucristo mismo, no Pedro ni ningún otro de los apóstoles. Por lo mismo el Divino Maestro y Redentor la preserva de errores de fe a través de la acción del Espíritu Santo. Amén, hermano. Número 3. María siempre virgen. Y eso nos lleva a la tercera mentira. Vinculada con la idolatría está su adoración de la Virgen María. Es interesante notar que incluso los iniciadores del protestantismo, tales como Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwingli, reconocían la virginidad perpetua de María como enseñanza bíblica, tal como lo ha reconocido siempre la Iglesia Católica. ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Veamos qué dice Calvino. A partir de Mateo capítulo 1, versículo 25, el vídeo creó mucha confusión en la iglesia, porque de él dedujo que María había permanecido virgen únicamente hasta el primer nacimiento y después tuvo otros hijos con su marido. La perpetua virginidad de María fue defendida vigorosamente por Jerónimo. Es suficiente decir que es insensato y falso deducir de estas palabras que sucedió después del nacimiento de Cristo. Es llamado el primogénito no por otra razón sino para que sepamos que él nació de la Virgen. En este texto se niega que José hubiera tenido concurso marital con María antes de nacer el niño, todo está limitado a este tiempo. Pero nada se dice de lo que sucedió después. Fin de la cita. Si funcionó para alguien en abierta rebelión contra la Iglesia Católica y que vivió 15 siglos después de lo sucedido cuando afirmó esto, entonces funciona para mí también. Ya viendo cuál era la visión original de los iniciadores de la Reforma, resulta mucho más fácil resolver el sempiterno tema de los hermanos de Jesús. La palabra para nombrar compatriotas, parientes, hermanos, compañeros y prójimos era única en el arameo, lengua natural de Israel en el siglo I. El término aja los incluía a todos. Este término se traduce como ach al hebreo, lengua del Antiguo Testamento, y como adelfos al griego, lengua del Nuevo Testamento. Al español, se traduce como hermano. Al leer los pasajes de Marcos y Mateo que mencionan a los hermanos de Jesús, se observa que no mencionan explícitamente que sean hijos de José o de María. En el texto de Marcos, Jesús es presentado como un carpintero hijo de María y, en el texto de Mateo, como el hijo del carpintero y de María. Este modo de introducir a los hermanos de Jesús, así como el conocimiento de que los judíos tenían una organización familiar tribal, llevó a pensar que el término hermanos podría referirse a los integrantes de una misma familia. Tíos, sobrinos, primos, hermanos y hermanastros podían ser designados con esta palabra por los israelitas del siglo I. Sería razonable inferir que los señores de la Iglesia Bíblica Zacatecas nunca se han sentido interesados en estudiar este tipo de asuntos lingüísticos. ¡Ay, no solo me robó las células, también mis diálogos! El anciano Simeón, de acuerdo a la tradición cristiana ortodoxa y egipcia, fue quien tradujo el libro de Isaías en la versión Septuaginta, y por lo tanto, responsable de lo que aparece en el capítulo 7, versículo 14, lo cual es a su vez citado en Mateo capítulo 1, versículo 23. Ese mismo Simeón es quien profetiza a María que una espada atravesará su corazón, en Lucas capítulo 2, versículo 35. Esta muy específica profecía, la cual no es hecha a ningún otro personaje del Nuevo Testamento, indica muy bien el excepcional sufrimiento de María en la cruz. Si no hubiera sido excepcional, no hubiera sido mencionado por el evangelista. No te metas a temas que no conoces. Número 4. Es en cuanto a la salvación, los católicos no creen en la salvación por sola gracia. No insistas, no te salvarás con una fe muerta. ¡Lo que faltaba! Tener una fe sin obras hace que ésta esté muerta, tal como dice Santiago capítulo 2, versículo 14, capítulo 2, versículo 20 y capítulo 2 y versículo 26. ¿Todo eso? Como que Santiago quería que quedara bien clarito el punto. No es cierto. ¡Sí es cierto! Lutero cuestionó si el apóstol Santiago, también conocido como Santiago el Justo, era realmente el autor del libro.
En su traducción de la Biblia al alemán, Lutero colocó el libro de Santiago al final del canon del Nuevo Testamento, junto con otros libros que él consideraba menos importantes. Valor espiritual. Aunque Lutero no negó la inspiración divina del libro, lo consideró menos relevante en comparación con otros libros, como las epístolas de Pablo. Lutero creía firmemente en la doctrina de la justificación por la fe, y algunas partes del libro de Santiago parecían contradecir esta enseñanza. Ay, pues así que chiste. Ah. Así cualquiera. Conclusión. Si empiezas a profundizar en los estudios de las así llamadas enseñanzas peligrosas de la Iglesia Católica, terminarás por darte cuenta de lo seguras, razonables y basadas que son. Como decían antes, Roma locuta, causa finita. Cámbiale, March. No permitas que los que hacen el mal te hagan desistir de hacer el bien. Y recuerden, la verdadera rebeldía consiste en rebelarse contra el mundo, el demonio y la carne y someterse a Dios. Ah, y si crees que actuar como si el cristianismo hubiera empezado en el siglo XVI te salvará, bueno, eso será tema para otro día. De nuevo, gracias a todos los que han llegado hasta aquí conmigo. Por favor no se les olvide comentar, darle like, suscribirse, verificar las notificaciones de YouTube y compartir, que así me ayudan a conectar con el algoritmo. Que Dios los bendiga y chao. Esto ya no es divertido, es triste.